Listo, chiquillos, muy buenas tardes. Espero que estén súper bien y vamos a comenzar nuestra clase, ¿ya? Y antes de comenzar, acordarse de que nosotros estamos viendo los cambios que hubo en Chile en el cambio de siglo, es decir, cuando Chile cambió desde el siglo XIX al siglo XX, ¿ya? Por eso hablamos de las transformaciones, en el cambio de siglo, y que nosotros hemos visto todo lo que fue la parte económica, y la clase pasada vimos todo lo que fue la economía del salitre, ¿ya? Que fue un elemento importantísimo justo en el cambio de siglo, es decir, a finales del siglo XIX y a comienzos del XX. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Vamos a ver un tema que tiene que ver con la parte social, ¿ya? Y que en Chile va a ser bien importante, sobre todo en los sectores más vulnerables, ¿ya? En los sectores más desposeídos, con menos recursos. Y que a nivel, digamos, mundial se le llamó la cuestión social, ¿ya? Entonces, ese es el tema que nosotros vamos a ver y vamos a compartir pantalla. Déjenme ampliar acá. Por eso hablamos de transformaciones de la sociedad chilena en el cambio de siglo. Y estamos hablando de ¿qué cambio de siglo? Estamos hablando del cambio de siglo desde el siglo XIX al siglo XX, ¿ya? Entonces, vamos a comenzar y el objetivo de la priorización, que es analizar las transformaciones que se hicieron en el caso de Chile, en la sociedad en el cambio de siglo, los factores que provocaron el inicio de la llamada cuestión social, las demandas de los distintos grupos que están surgiendo en Chile, sobre todo de los sectores populares, y como vimos las nuevas formas de lucha obrera, los partidos políticos que empezaron a surgir, etcétera. ¿Ya? Ahora, el tema, este es un objetivo bastante amplio, bastante grande, y nosotros siempre lo centralizamos, lo llevamos a una clase de 45 minutos y en este caso es la cuestión social. Conocer cómo se desarrolló la cuestión social o la llamada cuestión social en Chile, especialmente respecto de sus características. ¿Ya? Ahora, cuando hablamos de cuestión social, estamos hablando de los problemas sociales que surgen como en general en todas partes, no solamente en Chile, producto del proceso de industrialización. ¿Ya? Entonces, siempre cuando se dice la cuestión social, uno está diciendo el tema social, el problema social, y que es un problema social que va a surgir producto de la expansión de lo que fue la industrialización en el mundo y también en Chile. ¿Ya? Entonces dice los cambios de la sociedad de fines del siglo XIX e inicios del XX. Dice, tanto en Chile como en el resto del mundo, la expansión económica e industrial que se produjo durante el siglo XIX provocó un surgimiento de un nuevo sector dentro de la sociedad, el proletariado. ¿Ya? Eh, este grupo en Chile estaba integrado por los obreros de las fábricas urbanas y los trabajadores de minas y oficinas salitreras. ¿Ya? O sea, siempre que hablemos de proletariado, es un grupo que tiene que ver con los obreros, ¿ya? Los obreros que ya sea trabajaban en las fábricas que existían en la ciudad o también los trabajadores de distintos yacimientos mineros y también de las oficinas salitreras, ¿ya? Ellos son el grupo que en Chile se les va a llamar el proletariado, los obreros en general, ¿ya? Dice, fue el que menos se benefició del auge del salitre, a pesar de haber sido la fuerza de trabajo que hizo posible su desarrollo.
¿ya? Es decir, el proletariado fue el que menos se habría beneficiado con todo lo que fue la economía del salitre, con todos los beneficios que trajo al país, y a pesar de que ellos fueron el motor, o sea, fueron los que hicieron posible este desarrollo, ¿ya? Dice, sin embargo, a fines del siglo XIX se comenzaron a hacer evidentes los problemas que afectaban a este sector, surgiendo nuevas demandas que transformaron a la sociedad de la época, ¿ya? Es decir, piensen, un grupo importante de trabajadores del cual depende la economía y que están teniendo muchos problemas, ya sea problemas sociales, por ejemplo, no tenían dónde vivir o las condiciones en las que vivían y también los problemas laborales. Piensen que estamos hablando de una época en que no había legislación laboral, no había leyes del trabajo. Por lo tanto, los trabajadores, cuando, como explicamos en la oficina salitrera también, no tenían un contrato de trabajo. eh, Acuérdense de las formas de pago que había también en la oficina salitrera, por lo tanto, estaban prácticamente expuestos a ser muy, digamos, vulnerados sus derechos, ¿ya? Y eso es lo que va a surgir y a eso, todo eso va a llamar la cuestión social o el problema social. Este término, dice, surgió en Europa a mediados del siglo XIX para hacer referencia al conjunto de problemas que afectaron a los sectores populares de la sociedad durante los procesos de industrialización y que en el caso de Chile aquejaron especialmente a los trabajadores urbanos, o sea, los obreros urbanos y de las oficinas salitreras, ¿ya? Recuerden la revolución industrial. La revolución industrial fue un fenómeno bien importante que surge en Europa, ¿ya? Y que va a expandirse a todos los países con mayor o menor rapidez y también con mayor o menor influencia. Pero a Chile también va a llegar todos estos avances de lo que fue la industrialización, ¿ya? Entonces, los más afectados van a ser los trabajadores. Los trabajadores, acuérdense que se llamó proletariado, fue ese nombre que se le dio, y que van a ser entonces los trabajadores o obreros de la ciudad, de las fábricas que estaban en la ciudad, y los que trabajaban en la oficina salitera y otros yacimientos mineros, ¿ya? Que también tenían. ¿Alguien me puede decir, ¿y qué pasó con los campesinos? Los campesinos en general no se organizaron como grupo para enfrentar los problemas que tenían. Más bien fueron un movimiento que surge después, ¿ya? Posterior, digamos, ya más avanzado el siglo XX. Y ahí surgen, digamos, las organizaciones campesinas, pero en general fueron los trabajadores de la ciudad y de los yacimientos de la minería, sobre todo de salitre, los que empezaron a plantear todos sus problemas, ¿ya? Ahora, ¿qué factores van a provocar esta cuestión social o estos problemas sociales? Lo primero, la migración campo-ciudad, ¿ya? Sabemos, la migración significa el traslado del campo a la ciudad. ¿Por qué se trasladarían las personas del campo a la ciudad, chiquillos? En distintas épocas se han ido trasladando siempre. ¿Por qué se moverían del campo a la ciudad o de los sectores rurales a las ciudades? ¿Buscando qué cosas, chiquillos? ¿Que alguien me puede decir? Se desmutea y me dice, nos dice a todos, ¿por qué? ¿Qué motivos tendrían las personas, los trabajadores sobre todo, para trasladarse con su familia desde las zonas rurales, desde el campo a las ciudades y hacia el norte también en el caso de Chile? ¿Por qué? Para ¿Para tener la qué? oportunidad de conseguir trabajo probablemente. Ya, muy Algunos bien, van ya, para conseguir trabajo y ellos tenían la expectativa de que ese trabajo iba a ser mejor, mejor remunerado o con un mejor salario, mejor sueldo y que eso les iba a permitir mejorar su condición de vida. Entonces, eh, hay mucha gente, mucha que se trasladó de los sectores rurales a las ciudades, ciudades como Santiago, como Valparaíso, y no se olviden, aquí en Chile también hacia el norte, ¿ya? ¿Por qué hacia el norte? Porque ahí estaban las oficinas salitreras. Entonces ellos pensaban que podían mejorar sus condiciones de vida y que podían tener más y mejores oportunidades de trabajo.
Entonces un factor fue la migración campo-ciudad. Mucha gente se movió hacia estos lugares. Ahora, estos lugares hacia donde ellos llegaban no estaban preparados para recibir la cantidad de gente que estaba llegando, ¿ya? Por eso dice, esta masiva migración evidenció la falta de infraestructura urbana. O sea, la ciudad en el fondo no estaba preparada para recibirlos en cuanto a su infraestructura. Eh, por ejemplo, escaseaban las viviendas, los servicios básicos como alcantarillado, agua potable, eran bastante escasos, ¿ya? Muchos sectores no tenían, entonces muchas veces ellos llegaban a algún lugar y se establecían en una zona porque la ciudad en sí no podía recibirlos porque no podían pagar tampoco un lugar donde vivir, por lo tanto se iban en las afueras de la ciudad, en la periferia, y ahí se instalaban. Y ahí obviamente no tenían ni alcantarillado, menos agua potable, ¿ya? Entonces era un problema, iba a provocar, piensen, sin alcantarillado, sin agua potable, problemas de salud, ¿ya? Entonces, la ciudad no estaba preparada, por lo tanto, iban a tener muchos problemas, ¿ya? Así que mucha gente que llegaba, ciudad no preparada, no estaban las condiciones dadas, no habían vivienda, eh, las pocas viviendas no podían pagarlas, por lo tanto se iban a la periferia o a los alrededores de la ciudad y ahí se instalaban. Y obviamente ahí no tenían servicios básicos como el agua potable o el alcantarillado. Menos pensar en energía eléctrica. Ya en esa época más difícil todavía. Me parece que estaba comenzando eso. Otra situación, tenemos entonces la migración campo-ciudad, la ciudad no estaba preparada y lo que mencionábamos antes, la inexistencia de regulaciones laborales. O sea, no había leyes laborales. Por lo tanto, los obreros, los trabajadores estaban expuestos a la explotación derechamente eh, sin que se les respetaran ni el horario de trabajo, ¿ya? No habían días de descanso, ¿ya? Entonces, o sea, todo estaba dado como para que los trabajadores tuvieran bastantes problemas, ¿ya? Y se habla de explotación, ¿ya? Entonces, jornadas laborales tensas. Ahí no era las 8 horas de trabajo, no. Sin día de descanso. Descanso dominical todavía no había. Salarios bajos. Claro, porque si llegaba mucha gente a trabajar, obviamente si había muchos para un puesto de trabajo, se les pagaba muy poco. Y acuérdense, en la oficina sanitaria se les pagaba con las fichas, ¿ya? Y esas fichas eran canjeadas o tenían valor solamente en el comercio dentro de la misma oficina. Las pulperías, ¿se acuerdan que hablamos de eso la clase pasada? Entonces, menos, porque si yo hago un trabajo, me pagan, mi dinero, lo que me pagan, no vale fuera de la oficina sanitaria en ese caso. O sea, un abuso más todavía por parte de los dueños de las oficinas, ¿ya? Entonces tenemos 3 puntos. La migración campo-ciudad, la ciudad no estaba preparada y la falta de regulación, la falta de leyes que protegieran a los trabajadores o regularan el trabajo, ¿ya? Frente a esta situación que cada vez fue siendo más digamos, tomada en cuenta. ¿Por qué? Porque los trabajadores empezaron a protestar, ¿ya? Empezaron a salir a las calles a protestar y para hacer más visible, digamos, la situación. Entonces, eh, esto ocurrió no solamente en Chile, sino que también en otros lugares del mundo, ¿ya? Entonces, surgen también movimientos que tratan de dar respuesta a estos problemas o soluciones a estos problemas en algunos casos, ¿ya? ¿Y cuáles fueron estas propuestas, digamos, estos movimientos que van a surgir? Uno fue el liberalismo, ¿ya? Eh, los liberales planteaban que los problemas sociales estaban originados porque el Estado no había sido partícipe
o no había participado en todo lo que fuera leyes laborales, ¿ya? Entonces decía, para quienes apoyaban a esta corriente, es decir, al liberalismo, dice, los problemas sociales radicaban en la poca participación del Estado en su resolución. O sea, el Estado dejaba que los problemas que tenían los trabajadores los solucionaran entre los trabajadores y el empleador o el dueño, ¿ya? Dice, la falta de protección y legislación social. No había leyes. Y la crisis moral de la oligarquía dirigente. O sea, ellos decían que tampoco los dirigentes que estaban en el poder hacían nada por eso, ¿sí? Dice, por esto, el liberalismo proponía una mayor injerencia, o sea, mayor influencia del Estado en la regulación económica y social por medio de leyes, ¿ya? Dice, en Chile esta visión fue respaldada principalmente por el Partido Radical. O sea, los liberales, en el fondo, responsabilizaban al Estado por no hacerse responsable por lo que le sucedía a las personas, a los trabajadores. Y que lo que proponía que el Estado tenía que inmiscuirse en esta situación y plantear leyes que regularan la actividad económica, laboral, para proteger a los trabajadores. Quien respaldó mayormente esta visión fue el Partido Radical. Recuerden que el Partido Radical estaba integrado fundamentalmente por sectores medios, ¿ya? Acuérdense que mencionamos nosotros en una clase, los sectores medios estaban integrados por, en este caso, militares, ¿ya? Pequeños comerciantes, pequeños empresarios, gente profesional universitaria, ya acuérdense carreras como medicina, leyes, o a los abogados, los profesores, ya los empleados públicos. Ellos integraban los sectores medios que respaldaban al Partido Radical. Y el Partido Radical se hizo, digamos, partícipe de esta idea de que el Estado tenía que regular los problemas que afectaban a los trabajadores. Digamos, otro grupo o planteamiento que se dio proviene del social cristianismo. Esto tiene que ver mucho con la Iglesia Católica, ¿ya? Y dice, el social cristianismo basada principalmente en la encíclica Rerum Novarum, ¿ya? Escrita por el Papa León XIII en 1891. Una encíclica es un documento oficial que emiten los papas, ¿ya? Lo redactan y que tiene que ver sobre algún tema que importa, muy importante dentro de la sociedad, ¿ya? Y la Rerum Novarum surge producto de la cuestión social, los problemas sociales. Dice, esta corriente creía en los principios de justicia social y de convivencia armónica entre las distintas clases para resolver los problemas de la época, ¿ya? Reconocían que los problemas no eran solamente económicos, sino éticos y morales, postulando la caridad y la beneficencia de los sectores más ricos como forma de atenuar los efectos negativos de la cuestión social. Fundaron círculos obreros. Ya, en el fondo entonces, la Rerum Novarum plantea que debe haber justicia social y una convivencia armónica entre los distintos o las distintas clases sociales. ¿Para qué? Para poder resolver los problemas de la época y entre esos problemas estaba la cuestión social. Entonces, y decía que esta cuestión social o estos problemas no eran solamente económicos, sino que también tenían, en sí llevaban valores éticos y morales. Por eso planteaba que los sectores con más recursos tenían como obligación, según el socialcristianismo, apoyar y ayudar a los grupos que tenían menos recursos. Otros movimientos que también se plantearon frente a los problemas de la cuestión social era, por ejemplo, el movimiento del anarquismo, ¿ya? Dice, para los anarquistas, la solución
a la miseria del pueblo estaba en la unión de los trabajadores en sociedades como principal medio de lucha, ¿ya? La acción directa en contra y al margen del Estado. Recuerden que el anarquismo, los anarquistas de esa época estaban en contra de cualquier tipo de organización y en contra del Estado, ¿ya? Entonces ellos planteaban que la solución a los problemas, a la miseria que estaban viviendo el pueblo, era que este pueblo, estos trabajadores se unieran, ¿ya? Se unieran en sociedades y que lucharan contra el Estado y al margen del Estado, ¿ya? Entonces, ellos tenían y incentivaban, digamos, la formación de muchos grupos que tenían que ver con grupos de trabajadores que se encargaban de organizar protestas, marchas, huelgas, ¿ya? En distintas, digamos, fábricas, también en la oficina salistera, etcétera. A eso, a esa organización de marcha, de huelgas, le llamaban acción directa, en contra del Estado y al margen del Estado, o sea, fuera del Estado, sin respetar digamos, la organización que el Estado se daba. Por eso se habla de anarquistas, se habla de las personas que están en contra de cualquier tipo de organización, ¿ya? Ellos no forman partidos políticos ni nada de eso. Son movimientos que existen en el mundo, en Chile. Por otro lado está el socialismo, ¿ya? ¿Qué plantea el socialismo? Dice, afirma la superioridad de los intereses colectivos por sobre los individuales, la necesidad de la acción común para el mayor bienestar de la comunidad. Dice, la potestad plena del Estado para estructurar la sociedad y la economía sobre la base de la propiedad colectiva de los medios de producción y cambio. Vamos resumiendo. ¿Qué plantea el socialismo? Plantea que todo tiene que ver en cómo se puede solucionar o cómo uno puede responder a la cuestión social, a los problemas que tenían los trabajadores. Y dice que los intereses colectivos tienen que estar por sobre los individuales, o sea, los intereses de la comunidad tienen que estar por sobre los intereses de los individuos. Si la comunidad está sufriendo problemas, esos problemas hay que solucionar, ¿ya? Y que en este caso el Estado tiene o debiera, según los socialistas, tener todo el poder para organizar a la sociedad, organizar a la economía, ¿ya? Y que la propiedad no era ya privada, sino que la propiedad es colectiva, ¿ya? Entonces, de esa forma se pueden solucionar, según los socialistas, se pueden solucionar los problemas planteados por la cuestión social, ¿ya? O sea, una sociedad que prioriza lo colectivo por sobre lo individual y que el Estado tiene que organizar esta sociedad, estructurarla, su economía, y esta economía no tiene propiedad privada, sino que es una propiedad de todos, una propiedad colectiva. Y eso es lo que el Estado tiene que ordenar. ¿Para qué? Para poder solucionar los problemas que existen, la parte social de los trabajadores, ¿ya? Ese es el socialismo. Y tenemos también el comunismo, ¿ya? ¿Qué es lo que plantea el comunismo respecto de la cuestión social? Dice, a partir del mismo diagnóstico que los socialistas hicieron de los problemas de la sociedad de la época, la corriente comunista postulaba que para resolverlos era necesaria la instauración de una sociedad sin clases y sin propiedad privada, y que ésta se iba a llamar la sociedad comunista, ¿ya? Es decir, ellos lo mismo tienen como un origen común con el socialismo, pero ellos plantean que es necesario que exista una sociedad sin clases, o sea, todos igual, sin clases sociales y sin propiedad privada, ¿ya? Y a esa sociedad sin clases en que todos vamos a ser iguales,
o en esa época todos serían iguales, sin propiedad privada, la propiedad es común, es colectiva, a esa sociedad se le iba a llamar la sociedad comunista, ¿ya? Por lo de comunitaria. ¿Vamos? Pero igual es completamente contradictorio decir que todos iban a tener un trato igual, Sí. siendo que al gobierno se le daba mucho poder. Exactamente. Ese es uno de los problemas de todas las sociedades comunistas, en que las cúpulas tienen todo el poder, ¿ya? Pero acuérdense que estamos planteando, esto es a fines del siglo XIX y comienzos del XX, y son las alternativas o las respuestas que surgen en esa época a los problemas sociales o a la cuestión social. Y ahí tenemos al comunismo, me voy a devolver, al comunismo, al socialismo, el anarquismo, el socialcristianismo, el liberalismo, ¿ya? Son respuestas que se le van a dar, son distintas, respuestas que se le van a dar a lo que es la cuestión social. Son totalmente diferentes, pero surgen en distintos lugares, no solamente en Chile, en distintos lugares surgen como una respuesta a mejorar los problemas que tenía el proletariado, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos que mantener el contexto porque todavía existe el comunismo, el socialismo, existen movimientos anarquistas, ¿ya? Entonces, tenemos que siempre tratar de mantener la época. Catalina. Bueno, usted dice de que el socialismo y el comunismo aún existen, Sí, pero el anarquismo, bueno, hay gente que es anarquista, pero sí. no existe como un partido No, anarquista, es no, igual no, contradictorio. no existe. Yo dije, existen como partidos, comunista y socialista, pero el anarquismo no. Porque si el anarquismo, si tú eres anarquista, estás en contra de ese tipo de organización, per se, o sea, por ser anarquista, ¿ya? Lo mismo que tú dijiste. Pero existen movimientos, dije, movimientos anarquistas, no partidos anarquistas, que es distinto, porque ya al ser uno decir partido ya tienen como una estructura, una organización, cosa que los movimientos anarquistas rechazan. Yo siempre digo, igual tienen una estructura ellos, no como partido, pero es igual se organizan, ¿ya? Entonces, pero es eso, manteniendo siempre la distancia. Acuérdense que nosotros estamos hablando hace más de 100 años atrás, o más o menos 100 años, ¿se fijan? Entonces uno tiene que mantener esa diferencia de época, porque son épocas diferentes y eh, funcionan de manera diferente, ¿ya? O sea, aquí tenemos algunos de los problemas. Acuérdense que nosotros vimos también eh, de las formas de vida que llevaban las personas en la oficina salitrera. Javiera, te escucho. Profe, a la clase antes pasada, usted pasó con respecto al parlamentarismo y había algo que se me había olvidado y no tenía muy claro, ¿qué era el ruido de sables? El ruido de sable es cuando los militares hacen algunos movimientos para ir en contra del gobierno o para presionar a los gobiernos. Más que nada eso, para presionar. ¿Y por qué se habla de ruido de sable? Porque usaban sables. Entonces, es como decir, los militares están presionando para lograr algún objetivo. ¿Ya? Y de ahí en adelante, no solo en Chile, de ahí cuando los militares en algunas épocas de la historia de Chile presionan al gobierno que está, digamos, en el poder, se habla de ruido de sables, ¿ya? De eso se trata, Ya, profe, gracias. ¿ya? Entonces, aquí tenemos una oficina salitrera. Las condiciones de vida eran pésimas, ¿ya? Pésimas. Estoy hablando de los obreros, ¿ya? Los obreros que trabajaban en la oficina salitrera, no la gente que trabaja en la administración o los dueños. Y mencionamos nosotros la calidad de la vivienda, recuérdense que era de zinc o que en el norte le llaman calamina, eso es lata. Entonces, piensen en plena pampa, en pleno desierto, temperaturas en el día por sobre los 30 grados y en la noche bajo cero. O sea, las condiciones, los niños, vean ahí cómo están vestidos, etcétera, ¿ya? La alimentación, todo lo que implica la vida y la protección, en este caso, a los niños. No existía la ley de protección a la niñez, no existía ni un organismo que protegiera a los niños. Nada de eso había, chiquillos. Nada, nada, nada. Los derechos del niño
no estaban, o sea, no estaban, se supone que tienen que ser respetados, pero no había ningún documento que obligara a alguien a respetar los derechos de los niños. Nada de eso. También la parte laboral, que los trabajadores tuvieran una ropa adecuada para trabajar, ¿ya? Porque estaban expuestos. Entonces, nada de eso, ¿ya? Nada de eso. Los horarios de trabajo, ninguna cosa de eso se respetaba. Acuérdense el comercio, la pulpería, ¿ya? La pulpería que en este caso tiene que ver con que las personas se les pagaba, como dijimos, con esas fichas, fíjense, estas fichas que valía solamente dentro de la oficina salitera. Se les pagaban con estas fichas que fuera de la oficina no tenía ni un valor. Por lo tanto, la gente los trabajadores que iban buscando mejores oportunidades, poder ahorrar, por ejemplo, para juntar y poder mandar a sus familias o después juntar y partir hacia, digamos, sus lugares de origen, imposible, porque no podían hacerlo. ¿Ya? Recuerden que la pulpería era como un almacén en que había de todo para abastecer a las personas que vivían dentro de la oficina salitera. Ah, era una moneda que solamente servía ahí. Las fichas solamente valían ahí, no valían afuera. ¿No No las tenían podía validez. cambiar por dinero? No tenían ni un valor afuera. Sí, ese es el problema. Por eso muchos los trabajadores de la oficina salitera salían a protestar y una de las razones también era esta, ¿ya? Era que se les pagaba con estas fichas que no tenían ningún valor fuera de la oficina salitera. De hecho, cada oficina salitera tenía sus propias fichas. Entonces, era uno de los digamos, motivos por los cuales los trabajadores de la oficina salitera empezaron a protestar también, a moverse en ese sentido, ¿ya? Y tenemos una realidad de la zona urbana, ¿ya? Aquí aparecen las banderas, dice, en un conventillo, ¿ya? Esta es una imagen típica de finales del siglo XIX y comienzos del XX. Las mujeres de los sectores más bajos, de menores recursos, la mayoría no tenía educación. Por lo tanto, tampoco podían dedicarse a otra actividad y que lo que hacían, una de las actividades de trabajo era el oficio de lavandera, o sea, lavar ropa ajena. ¿Y dónde lo hacían? En los lugares donde ellos vivían. ¿Dónde vivían ellos? En los conventillos. Se les llamaba conventillos o cité. ¿Sí? Y estos conventillos en general eran lugares, tal como aparece ahí, eran varias piezas en que tenían el patio en común, tenían un baño sí, a mal traer en común, y que las piezas se arrendaban a familias completas, ¿ya? Imagínense ahí la vida que llevaban las personas hacinadas, o sea, muchas personas en un espacio pequeño, expuestos a enfermedades y a problemas como el alcoholismo, ¿ya? Y otras situaciones que también se fueron dando. Entonces, esta imagen yo la puse para mostrar dos cosas: la forma en que vivían muchas personas en esa época y un oficio que era el de lavandera, ¿ya? Lavar la ropa ajena. Fíjense las condiciones en que estaban. Aquí tenemos otro conventillo, o también se le da el nombre de cité. ¿Ya? Entonces, también aquí aparece un número importante de personas. Ayelen, ¿se escucha tu... Ayelen, muteate. Ya, gracias. Aquí también, fíjese, esto está en mejores condiciones, sí, pero también eran muchas familias que vivían en estos lugares. Aquí uno ve mejores condiciones que en el anterior, pero el hacinamiento seguía igual, ¿ya? La exposición a las enfermedades, ¿ya? A otros problemas, como dije, del alcoholismo, en general. ¿Por qué? Porque había mucha gente sin trabajo, ¿ya? No había mucha
visión, digamos, de futuro como positiva, por eso muchas veces caían en el alcoholismo, ¿ya? Entonces, como para evadir un poco la situación. Entonces, era una realidad. Por eso muchas de estas personas que ya muchas veces no podían pagar estos lugares, eh, y se trasladaban a vivir en lo que se llamó en las afueras de la ciudad, y que después se le va a dar el nombre de, por ejemplo, poblaciones callampas, o en otros lados, las villas miserias, las favelas, etcétera, que son distintos nombres que se le dan en distintos lugares. Aquí también viene un elemento bien importante, la cocinería. Era muy popular en esa época, obviamente para los sectores con menos recursos, ¿ya? La gente cocinaba en plena calle y se abastecía, digamos, con estos productos, los compraban, se alimentaban también ahí en plena calle, cosa que todavía sigue en algunos aspectos, pero estas cocinerías eran muy populares, ¿ya? Para abastecer de alimentos a las personas que tenían menos recursos y obviamente alimento que era menos costoso y estaba ahí, digamos, en la calle. Eran estas cocinerías, ¿ya? Que todavía se mantienen en algunos lugares, todavía se venden productos en la calle. Y aquí tenemos una imagen de lo que fueron, o aquí se le llamó el proletariado, ¿ya? Proletariado. Acuérdense, eran los trabajadores, los obreros, obreros que trabajaban ya sea en la ciudad, en distintas fábricas que empezaron a ver en las ciudades, y también estaban los que trabajaban en las oficinas salitreras y los que trabajaban en otros yacimientos relacionados con la minería, ¿sí? Aquí no están incluidos los campesinos, por ejemplo, que también tenían hartos problemas, pero no están incluidos acá. En general, el proletariado lo integraron, como dijimos, los obreros, y como ellos sufrían, digamos, en la ciudad más fuertemente, al parecer, en la época, los problemas sociales de vivienda, las leyes laborales, etcétera, ellos se empezaron a organizar, ¿ya? Y estas organizaciones empiezan a manifestarse, empiezan a hacer visibles los problemas que tienen los trabajadores, o que se les llamó el proletariado, ¿ya? Aquí hay una imagen de lo que planteaban el socialcristianismo, que hablaba de que la gente de más recursos tenía que destinar algunos de sus recursos a los que tienen menos. Entonces se organizaron muchas clubes de señoras, ¿ya? En que organizaban distintas colectas. Y aquí hay una imagen de una colecta para los niños pobres. Dice Patronato de la Infancia, que todavía existe como tal. Entonces se hacían muchas de estas colectas a la calle para reunir fondos, y en este caso para los niños, de beneficencia para los niños pobres. Y aquí hay una imagen de lo que hablamos del social cristianismo o la doctrina social de la iglesia. Y estos documentos que yo les dije, las encíclicas siempre le colocan nombres en latín. Rerum novarum significa de las cosas nuevas, ¿ya? Y es como les dije, un documento de la Iglesia Católica, que en este caso fue promulgada, fue redactada por el Papa de la época, el Papa León XIII, y que plantea, como ya dijimos, que la sociedad debe vincularse de manera pacífica y todos los sectores sociales, ¿ya? Todos los sectores sociales respetando los derechos de los trabajadores. Esto es del social cristianismo. Y acá está la portada de esta encíclica, la Rerum Novarum, ¿ya? Acuérdense, aquí está, acuérdense que este está en italiano, por eso hay algunas cosas se entienden y otras no. Y este es el nombre del Papa, León XIII, y el documento de 1891, a finales del siglo XIX. Y aquí tenemos lo que es una información del socialismo sobre la cuestión social en Chile, ¿ya? Esto es de comienzos del siglo XX.
los años 20, ¿ya? Y lo plantea el Colegio de Abogados de Valparaíso. Y aquí hay podríamos decir, un esquema, un mapa conceptual de la cuestión social, ¿ya? Partiendo por la definición, que son, acuérdense, cuestión tiene que ver con problemas, y en este caso problemas sociales, ¿ya? Las causas, hay dos fundamentales: la migración campo-ciudad y las condiciones laborales, condiciones de trabajo, y que además van a ocasionar problemas como la falta de viviendas, ya por eso están los conventillos, los CITE, las enfermedades, ¿ya? Las malas condiciones laborales, bajo salario, no hay contrato, las salitreras pagan con las fichas, y también se plantea muchos vicios sociales, por ejemplo, el alcoholismo. Y como respuesta a estos problemas surgen algunos movimientos, ya, de parte de los trabajadores, y también hay una respuesta por parte de grupos, como mencionamos nosotros, la iglesia y distintos grupos. Ahora, cuando los trabajadores salen a protestar y a manifestar sus problemas públicamente, el Estado no se queda así tranquilo, no busca soluciones. El Estado, ¿qué es lo que hace? Reprime, ¿ya? Y por eso surgen muchas matanzas que se habla en Chile, y hay una bien conocida que es la matanza de la Escuela Santa María en Iquique, en el año 1907, ¿ya? Entonces ahí, a ver, no son lo mismo, son parecidos, tienen un mismo origen, comunismo con socialismo, pero nosotros no vamos a entrar a explicar. Eso dependía de lo de las fichas, dependía del trabajo que tenían, lo que habían logrado, etcétera, ¿ya? Nosotros nos vamos a preguntar exactamente qué son comunismo y socialismo, porque ahí sí que necesitaríamos más de una clase, ¿ya? Para explicar todo y dónde se llevaron a cabo el comunismo y el socialismo, posteriormente, partiendo por la Unión Soviética, posteriormente por China, Cuba y todo lo demás. Entonces, necesitamos una clase especial, pero no vamos a ahondar en eso por ahora, ¿ya? Y cada uno tiene su opinión, obviamente, y de eso se trata, que cuando uno estudia esto, uno va formando la opinión también. En el caso de las lavanderas, no, ahí se les pagaba con dinero, porque las lavanderas trabajaban en la ciudad. Por ejemplo, ahí son imágenes de la ciudad, en Santiago, y en Valparaíso son las demás imágenes ahí. Donde se pagaba con fichas exclusivamente era en las oficinas salitreras, ¿ya? Ahí se les pagaba con fichas, y cada oficina salitrera tenía sus propias fichas. Por lo tanto, valía solamente ahí, ¿ya? Si querían ir a comprar, vamos a suponer que la oficina estaba muy cerca de Iquique, querían ir a comprar a la ciudad de Iquique, con esas fichas no se podía. Si querían trasladarse a otra oficina salitera, tampoco se podía. Entonces, solamente las fichas funcionaban dentro de las oficinas salitreras. En el caso de las lavanderas, no, ahí se pagaba con dinero, porque las lavanderas generalmente trabajaban en lo que eran las ciudades. Entonces ahí no estaba el sistema de fichas, ¿ya? Así que esos chiquillos, y ahí de eso se trata la historia, de que uno aprenda y también decida ideas y se informe. ¿Qué ideas tengo? ¿Con qué estoy de acuerdo? ¿Con qué no? De eso se trata, ¿ya? Ya pues, chiquillos, ¿hay alguna duda? Y me agrada que tengan opinión ahí, chiquillos, bien particulares, pero que cada uno tenga opinión, y que, como les digo, uno tiene que informarse para poder tener una opinión informada respecto de muchos temas. Pero aquí sale justo el comunismo y el socialismo, ¿ya? Ya, chiquillos, dudas, consultas o más aportes. Se agradece el aporte, chiquillos, la participación. Estaríamos terminando entonces.